Reddit pregunta: ¿cuál es la demostración de inteligencia más espeluznante que has visto en otro ser humano? Mi padre. Sabe tantos conocimientos esotéricos, absolutamente disparatados y extraños que a veces uno se pregunta cómo y por qué lo sabe. Un día, mientras él y yo charlábamos sobre un trabajo que él tenía antes de que yo naciera, empezó a hablar en detalle, casualmente, sobre los procesos e ingredientes necesarios para convertir el anthrax en un arma, como polvo aerosolizado. Conocí a una señora que contaba pastillas en una farmacia prácticamente toda su vida. Una vez miró un envase de ibuprofeno que supuestamente contenía 100 pastillas y dijo que no se veía bien. Hizo el recuento y tenía 99 pastillas, una menos. Me quedé atónita. Tuve que aprender alemán a nivel universitario durante mi tiempo en el ejército, lo que fue un curso de 9 meses. Empezamos siendo 15 personas, pero al final nos graduamos solo 6. Fue un proceso muy difícil y apenas logré aprobar. El mejor alumno de mi clase era un chico de Indiana, de familia blanca, que había obtenido las mejores calificaciones en español y portugués en cuestión de semanas. No solo dominaba esos idiomas con fluidez, sino que también podía cambiar de dialecto con gran facilidad, ya sea entre República Dominicana y España, o entre Brasil y Portugal. Su historia era interesante, las clases tenían un horario fijo, con fechas de entrega de informes bastante distantes, lo que hizo que el Instituto de Idiomas de Defensa, nuestra escuela, le siguiera imponiendo más clases de idiomas. Él se dio cuenta de esto y comenzó a tomarse su tiempo en clase, pero a mitad del curso de alemán entregó un libro de ciencia ficción que había escrito completamente en alemán para nuestros profesores. Luego lo pasó a árabe, y más tarde a farsi. Estas lenguas tenían programas de 1 año y medio de duración, pero él las dominó rápidamente. Así que, mientras yo pasaba los 9 meses dedicándome a aprender alemán, con una tasa de fracaso ya prevista, él lo hacía con español, portugués, alemán, árabe y farsi, además de sus diferentes dialectos y acentos. Incluso escribió un par de libros en esos idiomas. Antes de comenzar, me dijo que sabía algo de español porque había trabajado en la construcción después de la escuela secundaria y le gustaba la idea de convertirse en lingüista, aunque nunca había intentado aprenderlo realmente. Fuera de los idiomas, parecía una persona bastante normal, pero nadie sabía que estaba escribiendo libros mientras lidiábamos con alrededor de 4 horas de tarea cada noche. Era una locura. Editar para agregar, éramos amigos. Así que un día le pregunté cuál era su método de aprendizaje. Me contó que su forma favorita de aprender era tomar canciones que ya conocía en inglés y traducirlas al nuevo idioma. El truco estaba en que no las traducía literalmente, sino que se enfocaba en aprender cómo se expresaban las personas en ese idioma y adaptaba las letras como las dirían. No tengo idea de cómo se dio cuenta de esa técnica, pero claramente le funcionaba. No da miedo. Pero al parecer mi profesor de álgebra de secundaria se sabía el libro de texto de memoria. Estábamos trabajando en clase solos y luchando con un problema. ¿Qué página y qué número de problema?, preguntó. Luego procedió a escribir el problema en la pizarra sin consultar el libro. Nos dejó atónitos. Conocí a un tipo que trabajaba en un comercio minorista y era capaz de memorizar los números de tarjetas de crédito de los clientes. Los usó para comprar contenido para adulto. Una vez vi a mi primo, que tiene síndrome de Down, comenzar a golpear pelotas de golf en el campo de prácticas como si fuera un profesional del golf. Él solía acompañarme a algunos de mis partidos cuando era niño, y de vez en cuando lo llevaba conmigo al campo de prácticas porque le encantaba verme golpear las pelotas y viajar en el carrito cuando jugaba. Un día estaba jugando con uno de mis güeyes y le ofrecí un par de pelotas. No es que estuviera enviándolas a cientos de yardas, considerando que era un pitch and watch, pero cada golpe era sorprendentemente consistente. Las estaba golpeando constantemente a 80 yardas, y parecía que todas caían dentro de un rango de apenas 5 yardas. Desde entonces, he intentado que golpee más pelotas, pero simplemente no está interesado. Sin duda, ha sido la experiencia más inesperada que he vivido. Cuando estaba en la facultad de medicina, era amigo, de manera algo tangencial, de un chico que nunca iba a la universidad.
Se saltaba todas las clases y se reportaba enfermo en todas las sesiones de laboratorio y tutorías. La noche antes de los exámenes finales de segundo año, estuvo en mi casa y me contó que había pasado la última semana viendo todas las clases a una velocidad doble. El tipo terminó entre los 10 primeros, de 300 estudiantes, en todos los exámenes. Y lo impresionante no fue solo que recordaba todo, sino que tenía un conocimiento funcional y aplicable de todo lo que teníamos que saber, incluso mucho mejor que la mayoría de los que realmente asistieron a las clases. Siempre me sorprendía pensar que, si se esforzara, podría haber sido un monstruo en lo que hace. Pero él se conformaba con relajarse. Conocí a un tipo que podía recordar todo lo que había leído, pero esa no es la parte espeluznante. Lo realmente inquietante era que no te lo decía. No le gustaba compartirlo con la gente porque se convertía en un juego para ellos. ¿Cuál es la quinta palabra del segundo párrafo de la página 93 de este libro? De todos modos, con cualquiera que fuera nuevo, simplemente no lo hacía, y era justo, hasta que lo hacían enojar. Entonces, era como un juicio. El 16 de enero de 2007, dijiste que John y Jen fueron vistos coqueteando en la cafetería y, cito, Dios mío, John está engañando a Mary con Jen otra vez. Revisabas los mensajes anteriores y, efectivamente, ese era el contenido. El tipo era muy inteligente, pero estaba muy cansado y deprimido. Perdió el contacto, así que no sé qué estará haciendo ahora. Solía ir a la escuela con un tipo genial. Era muy tímido e introvertido, pero su habilidad para resolver problemas complejos hacía que todos le pidieran ayuda, y con el tiempo se convirtió en un líder tranquilo en nuestra clase. Corregía a los profesores cuando se equivocaban, sacaba notas perfectas mientras todos los demás luchábamos, fotocopiaba su cuaderno tan limpio y ordenado que todos lo usábamos, resolvía los exámenes varias veces en diferentes variaciones con errores, y luego lo pasaba a la clase para que todos pudieran copiarlo. Incluso hizo el proyecto final de algunas personas por una tarifa, además del suyo. Nos ayudaba a todos a superar las clases más difíciles, siempre manteniendo una actitud extremadamente humilde sobre sus habilidades intelectuales. Terminaba cada semestre con calificaciones casi perfectas. Todos lo admirábamos. No diría que fuera espeluznante, pero mi difunto amigo Bruce tenía la capacidad de aprender cualquier cosa por capricho, idiomas, historia, tecnología, lo que fuera. Durante 21 años organizó convenciones de ciencia ficción, y cuando decidió dejarlo, dijo, me voy a convertir en CCIE. He oído que ganan mucho dinero. Ahora bien, la certificación CCIE es muy difícil, normalmente requiere muchos años de estudio, miles de dólares en cursos, programas de preparación, exámenes de práctica, y, por lo general, hay que viajar a otro lugar para presentar el examen. Bruce consiguió algunos libros usados, obtuvo un CCNA, luego un CCNP y después un CCSI en unos 6 u 8 meses. Sin saber nada sobre Cisco o redes informáticas modernas, logró convertirse en instructor certificado de Cisco en menos de un año. Luego se propuso obtener un CCIE. Creo que, como la mayoría de las personas, fracasó en su primer intento, pero aprobó en el segundo. Pasó de 0 a CCIE en 18 meses. Las empresas le pagaban grandes cantidades de dinero. Algunas incluso pagaban solo por tenerlo en su membrete. Así fue toda su vida. Una vez estaba ayudando a la madre de mis amigos a administrar la guardería y le estaba leyendo a un bebé de unos 9 meses y noté que cada vez que leía algo en la página, por ejemplo, la rana que saltaba, ella señalaba la rana. Con el tiempo, comencé a hacerlo más difícil y le pregunté dónde estaba la pelota, era otra página, y ella daba vuelta a la página y me mostraba la pelota. Me impresionó bastante, pero no tengo idea de las etapas de desarrollo. Hace unos 10 años trabajé en un hospital psiquiátrico. Estaba allí como personal temporal, así que me asignaron a las unidades donde había escasez de personal. Durante un par de días cada semana, me llevaron a la unidad de adolescentes. Allí había un niño de 12 años, a quien llamaremos yo. Lo habían traído de otro centro residencial, donde yo era el líder de un grupo de niños de entre 10 y 13 años que tenían comportamientos problemáticos hacia las niñas del centro.
Yo conocía bien el horario del personal y su rotación. Sabía quiénes eran los miembros más atentos y los menos comprometidos, por lo que planificaba sus acciones con cuidado. Yo era el único paciente que realmente me inquietaba debido a su inteligencia y su aparente indiferencia hacia los sentimientos de los demás. Cuando lo observaba, hacía pequeñas cosas, como hacer un sonido específico que sabía que molestaría a otro niño presente. Era hábil para ganarse la confianza de los demás y hacer que se sintieran cómodos a su alrededor. En una ocasión, revisaron su habitación y encontraron varios horarios del personal guardados allí. A menudo me pregunto qué habrá sido de él ahora, probablemente ya con 20 años. Sigo preguntándome si habrá seguido un camino complicado. La inteligencia de Joe, en su caso, se utilizó de manera que preocupaba. Y todo esto a los 12 años. Cuando tenía 12 años, mis padres discutían mucho y estábamos atravesando una situación económica bastante difícil, entre otros problemas. Para lidiar con eso, me solía montar en bicicleta por la calle mientras susurraba mis frustraciones, un desahogo que solía durar 1 hora. El lado negativo es que probablemente todos pensaban que estaba un poco raro, pero el lado positivo es que estaba en muy buena forma. Estaba haciendo esto una tarde cuando vi a un anciano susurrando para sí mismo junto a su buzón. Tuvo cuidado de hacer contacto visual conmigo y se aseguró de que notara su susurro, todo parecía tan intencional. Pensé que se estaba burlando de mí, así que decidí detenerme a hablar con él. En ese momento, nadie me prestaba mucha atención, ni para bien ni para mal, y este anciano me preguntó por qué hacía mi ritual diario. Le di una respuesta vaga como problemas en casa, y me hizo algunas preguntas comunes, como ¿a dónde te gustaría mudarte cuando seas mayor? ¿Tienes hermanos? Etcétera. Con unas pocas preguntas, me evaluó rápidamente y parecía saber mucho sobre mí, incluso dedujo que era algo que nadie sabía en ese momento. Al final de nuestra charla, me dio un consejo muy sabio y me recomendó que buscara una salida creativa. Soy artista hasta el día de hoy. Lo curioso es que nunca volví a verlo, y cuando se lo describí a la gente en la casa, nadie lo reconoció. Trabajé brevemente con alguien cuando trabajaba para la policía. Llegó a mi equipo para adquirir experiencia de primera línea para un ascenso. Antes de unirse a nosotros, había estado en una unidad de investigación secreta. Lo llamaré Dev. Entramos en una zona con alta violencia entre bandas, donde estábamos cumpliendo una orden de detención por posesión de armas de la sección 60 después de un terrible asesinato en la zona. Detuvimos a 2 hombres al costado de la calle, y de inmediato fue evidente que no tenían nada que ver con el caso. Charlamos un rato y eso fue todo, o al menos eso pensé. Dave, siendo increíblemente educado y amigable, le dijo a uno de los hombres, «Creo que te conozco». El hombre respondió que no. Nunca había tenido problemas con la policía, nunca lo habían arrestado, ni se metía en problemas. Este hombre tenía unos 30 y tantos años. Dave insistió, «Te conozco. Déjame echarte un vistazo». El hombre estuvo dispuesto a dejar que lo mirara, aunque yo me sentía incómodo. «Nunca me he metido en problemas», dijo el hombre. Dave lo miró fijamente y respondió, «Creo que no». «Pero tu padre sí». Llamó al hombre por su nombre, dijo su fecha de nacimiento, su antigua dirección, el nombre y la fecha de nacimiento de su madre, e incluso los datos de su padre. Dave mencionó que hace 22 años había ido a la casa de los hombres cuando era un preadolescente, porque sus padres estaban discutiendo y su padre estaba borracho. Su padre había sido arrestado por un delito menor de alteración del orden público. No era un delincuente habitual ni nada por el estilo. Dave no solo había reconocido al hombre, sino que lo había hecho desde que era un niño. Recordaba su rostro y cada pequeño detalle de un hecho menor ocurrido más de 20 años atrás. No era de extrañar que estuviera en las unidades de investigación de alto nivel. Un genio. Poco antes de que mi ex esposa y yo nos separáramos, ella declaró que había alejado intencionalmente a todos mis amigos y familiares de mí a lo largo de los años. No porque los odiara, sino porque si llegaba el día en que decidiera matarme, tendría tiempo de deshacerse de mi cuerpo y salir del país antes de que se dieran cuenta de mi desaparición o si se daban cuenta. En ese momento, yo no había hablado con ninguno de mis amigos o familiares durante casi 1 año y medio.
por lo que no se habrían enterado durante un buen tiempo pensando que todavía los ignoraba por culpa de ella. No da miedo, pero conocí a un chico de 14 años que estaba ayudando a su padre a colocar paneles de yeso en una casa. El chico miró la forma de una escalera, miró el panel de yeso en los caballetes listo para cortar, miró de nuevo la escalera y luego cortó el panel de yeso sin una sola medida o marca. El panel de yeso encajaba tan perfectamente en la escalera que se deslizaba en su lugar como si estuviera acurrucándose en la escalera. Ni una sola medida. Fue la primera vez que vi a alguien con un interés tan particular en la vida real. Era asistente escolar y me habían pedido que caminara por el exterior de la escuela con un niño de 13 años que necesitaba un descanso de 10 minutos para aliviar el estrés. Era una escuela para niños con ansiedad y depresión. Estábamos caminando cuando un avión pasó por encima de nosotros, bastante bajo. De manera muy relajada, el niño comenzó a decirme el rumbo del avión, de qué aeropuerto había salido según lo bajo que volaba y su probable número de vuelo y destino. Yo me quedé completamente sorprendido. Un amigo me mostró una vez un manual sobre cómo tratar a su novia. Había tomado notas detalladas sobre lo que le gustaba y lo que no, sobre las cosas que le había dado y cómo respondía a ella exactamente, qué acciones provocaban ciertas reacciones en ella, qué frases podía decirle para obtener determinadas respuestas, etc. Luego utilizó esa información para escribir una pequeña guía sobre los resultados esperados de diferentes cosas que hacía, con el objetivo de calmarla si se enojaba con él. Si ella se sentía rechazada, él tenía estrategias para arreglar la situación, de modo que pudiera hacer lo que quisiera sin que ella se sintiera herida. Si X, entonces sí probablemente hará Z, a menos que P. Era un poco raro, en algún punto entre curiosamente considerado y algo manipulador. Tenía un amigo de la infancia que tenía una memoria idéntica. Nunca olvidaba nada. En la escuela primaria tenía muchos problemas porque no podía aceptar que la gente olvidara cosas y nadie tenía idea de que él tenía esa capacidad. Así que si alguien se equivocaba en algún detalle o algo así, pensaba que le estaban mintiendo o intentando engañarlo y se ponía nervioso. No fue hasta que tenía unos 15 años que la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando.